Ya nos acompañan los analistas Sara Barrios y Francisco Barahona para hablar de esta decisión, analizar esta decisión de la Sala Constitucional. Empezamos con Sara Barrios. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es la lectura que hace de esta decisión que toma la Sala Constitucional de anular este proceso de recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente? Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy buenos días a don Francisco. Me parece que la Sala lo que hace en este caso en particular es resolver conforme al texto constitucional, es decir, el artículo 196 de la Constitución es claro al establecer que para una reforma total de la Constitución política se debe convocar por medio de una ley aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa a una Asamblea Nacional Constituyente y no utilizar el procedimiento establecido en el artículo 105 de la Constitución, que es para reformas parciales al texto constitucional. Y la Constitución es clara al respecto, establece un procedimiento exclusivo para una Asamblea Nacional Constituyente. Con esta sentencia lo que la Sala hace es reforzar no solo el carácter que tiene nuestra Constitución de ser un texto rígido, sino la supremacía constitucional. Justamente, don Francisco Barahona, ese es el argumento de fondo que da la Sala Constitucional. Solo se permiten reformas parciales, no una reforma completa de la Constitución, y de ahí la decisión que tomó. Buenos días. Buenos días. Bueno, mire, para mí el resultado de la decisión de 6-1 de la Sala Constitucional hay que respetarlo. Estamos en el régimen institucional de derecho y en ese sentido la idea de participar en su programa es más bien poner en duda esa decisión, no respetar. Entonces, lo que yo quiero decir es que desde la óptica del grupo de personas, ciudadanos, que hemos estado impulsando la posibilidad de convocar un plebiscito para preguntarle a la gente si quiere o no asistir y convocar una Asamblea Nacional Constituyente, bueno, hay una gran decepción. Y hay una gran decepción porque sentimos, por un lado, que la Sala lo que hizo fue aplicar efectivamente un razonamiento jurídico de principios constitucionales, como si la Constitución nuestra fuera únicamente la Constitución aprobada en 1949. Y no lo que después se concretó con reformas parciales, donde se creó la Defensoría de los Habitantes, donde se aprobó justamente la ley del referéndum, y además donde se modificó la Constitución, definiendo que el Estado, la República Costarricense, no solo era democrático, sino participativo. Y además hubo otro cambio en esa Constitución, donde se dice que el soberano es el pueblo. O sea, las personas electas por el pueblo cada 4 años son delegados, son delegaciones del poder principal, y el soberano es el ciudadano que vota. Esos principios simplemente se los brincaron con garrocha los 6 magistrados, porque el magistrado presidente Fernando Cruz Castro sí estuvo claro en un voto disidente, donde él argumenta justamente esto que yo estoy mencionando. Por supuesto, la votación es 6-1. Eso significa que la decisión está tomada en esta perspectiva. Aquí se agota, digamos, el procedimiento legal interno que nosotros habíamos iniciado. Y estos principios que yo estoy mencionando fueron claramente defendidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, al que la Sala Cuarta le enmienda totalmente la plana, porque nosotros le solicitamos al tribunal que nos autorizara a recoger firmas. Y no solo al tribunal le enmienda la plana, sino que le enmienda la plana a la Procuraduría General de la República, que ante consulta de la misma Sala sobre la discusión de este tema, había expresado una opinión favorable a la decisión del tribunal, legitimando a este grupo de ciudadanos de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, la recolección de firmas. En estos momentos yo asumiría, digamos, la representación de por lo menos 100,000 firmas, 100,000 ciudadanos que estuvieron de acuerdo en esta convocatoria. Y íbamos por muy buen camino para recoger el 5% que el Tribunal Supremo de Elecciones exige para convocar a un referendo. Pero más allá de eso, de que enmendaron la plana al tribunal y lo dejaron en ridículo, ¿verdad? Y asumieron su decisión,
Me parece que lo que la Sala Cuarta hizo fue poner un tapón a nuestra democracia. Caramba, en momentos en que nuestra democracia tiene seriosísimos problemas de ingobernabilidad, de reacción social, de pelea en las calles, que es mal llamado democracia de la calle, de insatisfacción ciudadana, de pésimos márgenes de credibilidad y legitimidad de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, hasta crisis de la misma Corte Suprema de Justicia, donde hasta un ex fiscal general llamó que en la Corte lo que hay es una mafia de la toga, en función de las crisis que ha habido y del tema del cementazo. Bueno, esto era una salida democrática de que el pueblo soberano, los ciudadanos, tomaran una decisión y no que la tomen la Sala Cuarta. Ninguno de esos magistrados ha sido electo por el pueblo, sino en forma secundaria por la Asamblea Legislativa, en procesos que están hoy también en grandes dudas de que hay que mejorar toda esa dinámica. Y bueno, ¿por qué nosotros llegamos a plantear esta solución? Porque vimos que en la Asamblea Legislativa ni siquiera reformas parciales son viables, mucho menos una reforma constitucional integral. Entonces, yo insisto, para nosotros el tema es que la Sala ha puesto un tapón a la democracia. Para mí esta decisión es un marcha atrás en un proceso democrático, pluralista y sobre todo una salida pacífica, que es lo que nosotros queríamos, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en tiempos de paz. Bueno, se le puso un tapón, ahora no hay salida. La única salida es, como dice la Sala Cuarta, regresamos a la Constitución del 49, nos brincamos con garrocha todos estos principios fundamentales de que es el pueblo, el soberano y el ciudadano tiene derecho a participar. Eso se ha negado por la Sala Cuarta y entonces, bueno, solamente una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, también con un gran desprestigio en estos momentos, que no es de hoy, sino que viene de atrás, y ahí es casi imposible lograr que se presente una ley quizá, pero que se apruebe una ley con mayoría, como la Constitución lo demanda. Me parece que es imposible. Entonces, yo siento que esto va a elevar la presión contenida ya socialmente, expresada en múltiples formas, y en lugar de hacerle un beneficio a la democracia, en aras de un razonamiento jurídico absolutamente cerrado, y en este sentido todavía la Sala no ha redactado la totalidad, tanto el voto mayoritario como el minoritario. Yo calculo que en un mes, 2 meses, 3 meses la sentencia estará firme. Ahí podremos analizar por contraste la posición de don Fernando Cruz, la posición nuestra y la posición de los 6 magistrados, que obviamente son mayoría y hay que acatar esa resolución. Se le pone un tapón a la democracia, dice Francisco Barahona, se le quita al pueblo soberano la posibilidad de decidir, como soberano que es, parte de la argumentación que hace don Francisco Barahona, doña Sara Barrios. Sí, yo particularmente difiero, don Francisco, porque aquí la Sala no ha tomado en cuenta, digamos, esta distinción que hace don Francisco de la Constitución de 1949. De hecho, el artículo 105 de la Constitución, el que establece el instituto, el referéndum, es del año de 1989, ¿verdad? Cuando se crea la Sala Constitucional. Entonces, aquí no se está haciendo referencia a la Constitución de 1949. La Constitución es una sola, ¿verdad? Es una sola, ya sea la originaria, la de 1949, así como la que existe con todas sus reformas parciales. Es un único texto. Me parece que aquí no se le está poniendo ningún tapón a la democracia. La Sala lo que está haciendo es su trabajo, es su competencia constitucional, es proteger la Constitución, la rigidez y la supremacía constitucional. También difiero, don Francisco, de que esta idea del soberano, porque este soberano no es tan soberano, es un soberano relativo, toda vez que si vemos en el 105 de la Constitución, claramente se establece qué temas no pueden ir a un referéndum. Entonces, este soberano que se elige libremente qué temas resolver, qué temas ver, no es cierto. Vean que incluso existe una prohibición expresa en la Constitución Política de que este soberano que dice don Francisco, no puede ver empréstitos, no puede ver materia fiscal, no puede ver materia tributaria, no puede ver materia de seguridad, no puede ver contratación, etcétera, ¿verdad? Hay
hay un listado claro y expreso donde se le dice al soberano que no puede llevar esto a referéndum, número uno. Número dos, de nuevo, lo que pasa es que la sala tampoco le enmienda la plana al Tribunal Supremo de Elecciones, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, con base en el artículo 102 de la Constitución, tiene competencia exclusiva y obligatoria en materia electoral. Esto evidentemente a todas luces no es materia electoral, es proteger la Constitución con los mecanismos que ella misma establece. La Constitución es clara, esto no lo está inventando la sala, no lo está diciendo la sala. Claro, no estoy defendiendo la sala porque incluso yo he sido muy crítica de algunas de las sentencias de la sala, como una del 2003, donde la sala declara inconstitucional la Constitución, y ahí sí, en ese voto, en el 2771-2003, la sala hace una distinción absolutamente impresentable para mí de que existen dos constituciones, las del 49 y las subsiguientes. Este no es el caso. Este no es el caso. En este caso, la sala lo que ha dicho es, yo voy a, como incluso lo dice la Constitución Política, a ella le corresponde, y el artículo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a ella le corresponde proteger el texto constitucional. Pero no porque a ella le toque, es que la Constitución incluso establece el mecanismo. Ahora bien, yo comprendo que una Asamblea Nacional Constituyente pueda ser importante dentro de un contexto histórico. No estoy diciendo que eso no sea cierto. Lo que pasa es que existe un mecanismo establecido al efecto. Y número dos, el hecho que llamemos a una Asamblea Nacional Constituyente no es la panacea ni la solución para todos los problemas que podría o puede tener este país, ¿verdad? Entonces, que no se aprueban reformas parciales, eso no es cierto. Hace poco se aprobaron 2 reformas parciales a la Constitución. ¿Existe un límite cuantitativo o cualitativo en el texto constitucional para su reforma parcial? No, no existe, no existe. Ahora, la sala justamente en esta sentencia 2771-2003, ella, en un exceso competencial a todas luces absurdo, estableció límites cualitativos a la reforma parcial a la Constitución. Pero si vemos nuestra Constitución Política, no establece ningún límite, ni cuantitativo, ni cualitativo para las reformas parciales. Que puede haber, y me parece que hay necesidad de reformar el texto constitucional. Por supuesto que sí, comparto con don Francisco, claro que sí, pero se puede hacer a través de reformas parciales al texto constitucional. Y bueno, y si no, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente establecido, con el procedimiento establecido al efecto. Quizás y ese era el argumento que decía don Francisco, la dificultad que se tiene de sacar acá. Usted mencionaba si efectivamente se han dado ya reformas constitucionales, pero la dificultad de llevar adelante esas reformas constitucionales a nivel legislativo y lo cuán más difícil sería llevar adelante una reforma total. Lo que pasa es que, ¿por qué es que es tan engorroso, tortuoso, difícil el procedimiento legislativo para cambiar la Constitución? Es un mecanismo de protección que tiene el texto constitucional para que los cambios que se le hagan a esta no sean producto de una coyuntura particular, ¿verdad? Sino que sea un proceso pensado, reflexivo, tiene que pasar por... Yo estoy totalmente de acuerdo que es un proceso incluso tortuoso, pero es pensado justamente por el constituyente para que producto del arrebato de una coyuntura no haya cambios en el texto fundamental, en la norma de normas, en la norma suprema, en el pacto social, ¿verdad? De nuevo, yo coincido que podría haber una necesidad de cambiar parte del texto constitucional o todo el texto constitucional, pero ahí está el procedimiento, ¿verdad? Cuidado que utilizar un procedimiento que no es el establecido al efecto es el fraude a la Constitución, ¿verdad? Es decir, utilizar mecanismos constitucionales para lo que no están necesariamente llamados a hacer. Es decir, utilizar un mecanismo como es el referéndum para una reforma total, para hacer una ley, para hacer una reforma total a la Constitución. Don Francisco Barahona. Yo quiero insistir en que se le enmendó la plana al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Procuraduría General de la República. Y ahí hay una fundamentación de estas dos partes de nuestra institucionalidad democrática a favor de nuestra tesis. Así como mi colega dice que hay sentencias de la sala que son impresentables, palabra que se acaba de decir, yo quiero decir que para mí esta decisión de la sala es absolutamente impresentable desde la perspectiva democrática, porque pone un tapón a nuestra dinámica democrática, a la posibilidad de que el pueblo soberano, y perdón, la soberanía reside en el pueblo, ¿cómo va a ser que la soberanía sea relativa en función del soberano?
Y por otro lado, usted menciona el artículo 105 de la Constitución, y en ese artículo no se expresa dentro de esos límites concretamente el convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No se dice que en el referéndum no se aplicará para convocar a un referéndum. Por eso el Tribunal Supremo de Elecciones y la Procuraduría estuvieron de acuerdo y nos autorizaron a la recolección de firmas. Pero más allá de una discusión, digamos, muy rígida desde el punto de vista del derecho, ya yo comencé esta entrevista diciendo que respeto y por supuesto no comparto la decisión de la Sala Cuarta. Yo creo que la Sala Cuarta se ha equivocado y para mí se ha vuelto a equivocar. Se equivocó ya con la reelección del presidente Óscar Arias en su momento, que cambió de criterio y entonces, bueno, eso fue una equivocación entre varias otras. Pero anteayer se equivocó de fondo por razonamiento democrático, que esto es lo grave. Es que los magistrados me da la impresión que lo que hacen es, sí, proteger el statu quo, o sea, la Constitución en general, porque están muy cómodos en términos históricos y no se dan cuenta de la efervescencia, de la presión de esa olla social con todos estos cambios que estamos viendo. Caramba, cuando usted habla de coyuntura, claro que estamos en una coyuntura. Coyuntura fue la Guerra Civil del 48, a partir de la cual se convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Y hubo más de 3.000 muertos en aquel arranque bélico. Con una población de 600.000 personas. Imagínense que lleguemos en el futuro, Dios no lo quiera, porque se ahogan las posibilidades de reforma institucional por la vía pacífica a un encuentro de esa naturaleza con 5 o 6 millones de personas viviendo en Costa Rica, incluyendo los migrantes. Haga usted la proporción, 3.000 muertos, 600.000, ¿cuántos podríamos tener en una guerra civil que en aquella época fue relativamente corta? Bueno, estos temores, estas preocupaciones de fondo, fue lo que nos hizo concebir una solución pacífica donde democráticamente todos los sectores, porque si se hubiera convocado una Asamblea Nacional Constituyente en esa consulta ciudadana, si se hubiera, pues aquí no se trata de estar a favor o en contra desde ahora, sino permitir el instrumento de consultarle al soberano si estaba a favor y estaba en contra. Nuestra posición no es a constituyente, a todo meter, a toda marcha, a todo machetazo. No, preguntémosle al soberano. Bueno, esa posibilidad ha sido eliminada. Por lo tanto, está cerrada esa vía. Y eso me parece a mí totalmente a favor del statu quo, totalmente impidiendo cualquier acción democrática en tiempos de paz, para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que al final la elegirían ¿quiénes? Los partidos políticos, los que existen y los que probablemente existirían y se hubieran inscrito para participar con candidatos, probablemente gente muy notable en Costa Rica, hombres y mujeres. Alguien ha dicho que es que no estamos preparados para redactar una nueva Constitución. Caramba, estamos mucho mejor preparados, hay mucho más talento, hay mucha más capacidad, inclusive crítica. Bueno, la Sala nos dice no, solo la Asamblea Legislativa es el único procedimiento establecido y no se puede convocar al soberano para preguntarle, ni siquiera para preguntarle si es posible, si se pudiera concretar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, a mí me parece que esto es lo más grave como decisión política que se ha tomado en las últimas décadas. Y yo quiero también expresar, nuestro grupo acata la decisión de la Sala Cuarta, no la comparte, pero no nos quedamos acá. Yo voy a proponer en una reunión que tenemos próximamente en el Comité de Ciudadanos, está trabajando en esto, que elevemos este tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vía Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que nos defiendan a los votantes, a los ciudadanos en Costa Rica, ante una puerta que se ha cerrado definitivamente con la decisión anteayer de la Sala Constitucional. Para que me entiendan lo que me están escuchando, lo mismo que pasó con fertilización in vitro. La Sala Constitucional negó ese derecho, hubo que recurrir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la Corte finalmente le enmendó la plana a la Sala Constitucional. No sé si esa va a ser la decisión, pero por lo menos desde mi óptica hay que hacerlo. Y además de eso hay que presentar un proyecto de ley de reforma constitucional
que yo no le veo viabilidad en esta Asamblea Legislativa, pero hay que presentarlo justamente para modificar el artículo 105 e incluir taxativamente que vía referéndum, o sea, en consulta con el pueblo, con el soberano, se puede realizar esta gestión. Esas dos cosas yo por lo menos las voy a proponer y me parece que aunque tarde años esto no es un proceso de un año, no, esto viene desde hace por lo menos 15, 20 años que estamos algunos de nosotros con esta inquietud. Y entonces yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando que la lucha continuará, respetuosa, por supuesto, de la institucionalidad. Ya tenemos que ir concluyendo, tal vez una conclusión, doña Sara Barrios. Sí, como bien dice don Francisco, el artículo 105 de la Constitución es claro al establecer que a través del referéndum solo se puede hacer reformas parciales. Y el 196 es clarísimo al establecer que solo la Asamblea Legislativa, que nos guste o no, nos parezca o no, es el primer poder de la República porque es el representante, porque el diputado, que a veces a algunos se les olvida, es diputado por la nación. Puede ser que a veces no coincidamos con ellos, a veces nos parezca inverosímil que haya cada diputado y uno dice, bueno, ese es el diputado por la nación, bueno, ese es el diputado por la nación. El diputado representa a la nación y por lo tanto ese es el primer poder de la República, pero no porque lo diga yo, es que lo establece así incluso la Constitución política. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el 196 establece claramente que dice, solo por medio de una ley que haya sido aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo comparto la preocupación de don Francisco que hay muchísimas cosas en este momento que se están gestando. No obstante, sí me parece que hay una sobredeterminación que al cambio de una asamblea, o sea, que el cambio de una constitución o tener una nueva constitución per se sea la solución de todos los problemas, ¿verdad? Me parece que hay una sobredeterminación de este punto. Tenemos que irnos muy brevemente, don Francisco Barahona, porque tenemos comentarios también y tenemos que leerlos muy brevemente. Nuestro grupo y yo en lo personal nunca he pensado que esta sea la solución definitiva, como una especie de pomada canaria. Eso yo lo quiero rectificar. Pero además, el último mensaje que yo quiero decir es que esto no es una discusión entre abogados, entre tecnócratas. No, aquí hay un pensamiento político progresista y si ese pensamiento político se reduce a interpretación jurídica absolutamente reducida, entonces perdemos de vista cualquier posibilidad de progresismo al statu quo. Muchísimas gracias Francisco Barahona y Sara Barrios por esta lectura que nos hacen de esta decisión de la Sala Constitucional. Comentarios muy rápidamente. Oscar Salas dice, el proyecto de constituyente representó un intento por barrer nuestro Estado Social de Derecho, dice Oscar Salas. Y Freddy Pacheco dice, los roces inconstitucionales presentes en la propuesta del referendo han sido oportunamente corregidos por la Sala Constitucional. Parte de los comentarios esta mañana que generaron ustedes sobre esta decisión de la Sala Constitucional. Muchísimas gracias por su sintonía y continúe con más de la programación de CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.